Bienvenidos al módulo de hipoacusia. Mi nombre es Mariana Huchli, soy médica de planta del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. No tengo conflictos de interés que declarar. Cualquier duda o consulta podrán transmitirla a través del mail que figura en la diapositiva. Vamos a comenzar definiendo lo que significa hipoacusia en términos de la implicancia que tiene en el neurodesarrollo. La audición es la base de la comunicación y por lo tanto es el instrumento clave de la interacción entre las personas. En pediatría se considera una hipoacusia como discapacitante a cualquier grado y tipo de hipoacusia que disminuya la comprensión del mensaje, generando una inadecuada o insuficiente interpretación del mismo y afectando por lo tanto el aprendizaje. Una manera de definir la hipoacusia es a través de su origen anatómico. De esta manera clasificamos en hipoacusias conductivas cuando se originan en el oído externo o medio y neurosensoriales cuando asientan en el oído interno o en la vía auditiva. Esta simple división nos permite comenzar a determinar causas y posibles tratamientos y supone diferencias entre la duración y permanencia de la misma, además de distintos grados de afectación de la comunicación. La hipoacusia conductiva es la más frecuente en la infancia, pero dado que la afectación neurosensorial determina un daño más severo en el desarrollo, nos enfocaremos inicialmente en este punto. La hipoacusia sensorio-neural es el déficit sensorial más frecuente. Tanto en las estadísticas internacionales como en las nacionales se estima que el 3 por 1000 de los recién nacidos padecerán hipoacusia, entre ellos el 1 por 1000 hipoacusia bilateral profunda y el 2 por 1000 hipoacusia moderada severa. Es 10 veces superior la aparición de hipoacusia en aquellas poblaciones que presentan factores de riesgo. Si consideramos el conjunto de la población mundial, la hipoacusia afecta al 3.8% de la población. Estos valores aumentan significativamente cuando aumenta la edad de la población estudiada, especialmente a partir de la cuarta década de la vida. El 50% de los pacientes no presentan indicador de riesgo y solo el 4 a 5% de los hipoacúsicos pertenecen a la población denominada de riesgo. Estos datos hacen imprescindible la aplicación de programas de tamizaje. Los más difundidos son los aplicados en los recién nacidos, pero están comenzando a desarrollarse problemas en niños y adolescentes relacionados con la hipoacusia conductiva y sobre todo con el trauma acústico, así como en la tercera y cuarta edad en relación principalmente con el desarrollo de la presbiacusia. Actualmente está establecido que la hipoacusia en este grupo etario es la principal causa prevenible en el desarrollo de la demencia. Si comparamos la hipoacusia con otras enfermedades congénitas estudiadas en los programas de screening neonatal, vemos que la hipoacusia sensorio-neural es por mucho la patología más frecuente, llegando a 3 en 1000 cuando consideramos las hipoacusias moderadas a severas y 2 en 1000 cuando evaluamos las profundas, como muestra el gráfico, seguidas del hipotiroidismo con una frecuencia de 1 en 3000 recién nacidos. Como dijimos con anterioridad, las hipoacusias pueden clasificarse para su estudio según distintos criterios. Cada uno toma en cuenta distintos parámetros propios de la hipoacusia y del paciente, y la combinación de estos criterios permiten categorizar la hipoacusia y sus repercusiones en cada paciente estudiado. Pueden estudiarse a través de signos y síntomas acompañantes, por ejemplo, en el caso de clasificarlas por pertenecientes a síndromes genéticos, por su origen, adquiridas, congénitas, por su localización fisiopatológica, conductivas, neurosensoriales, o por el grado de compromiso funcional, leves, moderadas, severas, profundas. La combinación de todos estos factores determinará la gravedad del cuadro. Teniendo en consideración las diferentes características que puede presentar una hipoacusia y basándonos en las distintas clasificaciones descriptas, podemos considerar el mayor impacto de una hipoacusia cuando pertenece al grupo enumerado en la primera lista y de un menor impacto cuando posee características de la lista enumerada más abajo. Por ejemplo, tendrá más repercusión una hipoacusia neurosensorial profunda, bilateral, prelingual, que una hipoacusia conductiva moderada, unilateral, poslingual, aunque debe considerarse siempre el contexto del paciente en el cual se desarrolle. En cuanto a la clasificación y grados y sitios de origen, vamos a detallarlo en la charla de la licenciada Klenner cuando veamos los métodos complementarios de estudio. En cuanto a los signos y síntomas acompañantes, podemos hacer una caracterización dividiendo las hipoacusias en sindrómicas y no sindrómicas. Las no sindrómicas, en el 80% de los casos, será de herencia recesiva, lo cual dificulta bastante su sospecha clínica. Un 18% serán de origen autosómico dominante, un 1% recesivas ligadas al sexo,
al cromosoma X, y de herencia mitocondrial, aquellas determinadas por la utilización de aminoglucósidos. En cambio, las sindrómicas pueden ser de origen recesivo o dominante, y también un grupo de patologías son no caracterizables o variables dependiendo a la variedad del síndrome en estudio. Un ejemplo de estos son la enfermedad de Alport y la enfermedad de Marfan. Existe una mención especial para el síndrome de Down, ya que en principio por su alta prevalencia en la población y además por presentar distintas formas de hipoacusia, tanto conductivas, neurosensoriales o mixtas, malformativas o asociadas a disfunciones propias del síndrome, son pacientes con una alta incidencia de hipoacusia y que debemos prestar especial interés en este aspecto. Si tomamos como ejemplo el último informe del Ministerio de Salud Pública acerca de los nacimientos en la República Argentina, llegamos al siguiente panorama. De los casi 530.000 recién nacidos registrados, 530 a 1.600 presentarán hipoacusia. Vamos a basarnos en este número considerando las hipoacusias moderadas a severas, por lo tanto el número global de pacientes hipoacúsicos ascenderá a 1.600. De estos, el 50% tendrán una hipoacusia de origen no genético y un 50% de origen genético. A su vez, dentro del grupo de los de origen genético, el 70% serán no sindrómica y un 30% sindrómica. Y entre los no sindrómicos tendremos un 80% de pacientes con hipoacusias autosómicas recesivas, un 18% con autosómicas dominantes y un 1% con hipoacusias ligadas al X o de origen mitocondrial. Esto arroja valores relativamente más frecuentes de pacientes en donde no encontramos un antecedente familiar o clínico que nos haga sospechar la hipoacusia, lo cual nos lleva a la conclusión de tener que extremar nuestro nivel de sospecha frente a esta patología. Si tomamos como criterio el momento de presentación de la hipoacusia, la misma puede ser definida como prenatal, natal o postnatal. Considerando que en la semana 23 de gestación se inicia la funcionalidad auditiva, este dato es relevante porque dicho tiempo de deprivación se suma al periodo que requiere el diagnóstico y habilitación auditiva a través de audioprótesis. Desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje, las pérdidas auditivas se consideran prelinguales o poslinguales, siendo este concepto de suma importancia al momento de valorar el daño producido a nivel del desarrollo de la vía auditiva. Si por otra parte consideramos las posibles noxas causantes de hipoacusia, las mismas pueden categorizarse en infecciosas, hipóxicas y tóxicas. Estas a su vez pueden actuar aisladas o en conjunto, pudiendo además afectar otras estructuras sensoriales. Entre las causas infecciosas se encuentran las agrupadas en el acrónimo STORCH, por todos conocidas. La infección por citomegalovirus amerita una mención especial. Es considerada la infección perinatal más frecuente, pudiendo producir síntomas al nacimiento o estar estos síntomas ausentes. La hipoacusia generada, por tanto, puede ser parte de un cuadro general o presentarse aislada y ser de inicio incluso tardío. Además, puede producir un cuadro conocido como neuropatía auditiva que dificulta su diagnóstico. Por último, cuando la afectación es inicialmente unilateral, la progresión a la bilateralidad puede presentarse hasta en el 80% de los casos. Tan importante es esta infección que en algunos países su testeo se encuentra incorporado a los programas de pesquisa neonatal universal. En las siguientes diapositivas podemos ver en detalle los factores de riesgo auditivos definidos por el PROTAUN en 2023. El PROTAUN es el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia que rige la normativa en nuestro país. En el cuadro se detallan los factores de riesgo, así también como los tiempos óptimos de diagnóstico y los intervalos de seguimiento. Como factores de riesgo se describen el antecedente familiar de hipoacusia de edades tempranas, ya sea de inicio temprano o progresivas, estadios en unidad de terapia intensiva neonatal por más de 5 días, la presencia de hiperbilirrubinemia con criterio de exsanguino-transfusión o mayor a 20 miligramos, la utilización de aminoglucósidos por más de 5 días, el antecedente de asfixia o encefalopatía isquémica hipóxica o el antecedente de haber sido sometido a asistencia respiratoria mecánica. También se consideran factores de riesgo las infecciones intrauterinas, especialmente por virus de herpes, rubiola, sífilis, toxoplasmosis, englobadas en el síndrome STORCH,
El citomegalovirus congénito, que merece un apartado especial por lo que mencionamos antes, los antecedentes de infección por Zika, en donde se detallan las distintas situaciones serológicas que puede presentar el paciente y su madre, el antecedente de malformaciones craneofaciales, microcefalia o hidrocefalia o alguna anomalía del hueso temporal, y la sospecha o confirmación de los más de 400 síndromes conocidos asociados con hipoacusia. Siguiendo con los factores de riesgo, se detalla la meningitis o encefalitis viral o bacteriana. Entre las virales, el herpes virus y el virus varicela zoster como gérmenes más agresivos, y entre las bacterianas, en particular neumococo y haemophilus. Hay que tener en consideración que en el caso de las meningitis bacterianas puede ocurrir osificación de la cóclea, lo cual determina una urgencia otorrinolaringológica a la hora de decidir el implante coclear en estos pacientes, ya que la osificación de esta estructura impide a posteriori la realización del mismo. Entre otros factores de riesgo tenemos los eventos asociados a hipoacusia de causa conocida, como puede ser el trauma de peñasco o traumas de base de cráneo que comprendan el peñasco, la utilización de drogas quimioterápicas con conocido efecto tóxico. En cuanto a la preocupación de los cuidadores con respecto a la audición, el habla o el lenguaje, ya sea por retraso, trastorno en el desarrollo del mismo o por regresión de las habilidades ya adquiridas. Es importante hacer hincapié que nunca debe ser desestimado este motivo de consulta y siempre debe evaluarse la audición cada vez que el cuidador sospeche de hipoacusia o de algún trastorno en el desarrollo del lenguaje. También el bajo peso al nacer, por debajo de 1.500 gramos, o los antecedentes de desnutrición materna asociada a otros factores de riesgo. Como hemos visto, los factores de riesgo aplican a distintas edades del paciente y no deben ser considerados exclusivos del periodo neonatal. Además, debe implementarse un control evolutivo de las pautas de maduración auditiva y del lenguaje que permita constatar un correcto desarrollo de estas habilidades para permitir, de ser necesario, una evaluación e intervención temprana. No existe un consenso universal sobre los momentos posteriores al nacimiento en los que deba realizarse un control auditivo, aunque se ha impuesto en la práctica realizarlo al menos al ingreso escolar. En pacientes sin factores de riesgo sería bueno realizar un segundo control al año de vida y posteriormente al ingreso a primer grado y otro más al ingreso al colegio secundario. Volviendo un poco hacia el inicio de esta charla, hemos establecido previamente que las hipoacusias conductivas son las más frecuentes en la población pediátrica y tal vez sean también las más subdiagnosticadas. La causa más común de hipoacusia conductiva en la infancia es por lejos la otitis media serosa. La otitis media serosa puede ser el resultado de una otitis media aguda, en cuyo caso suele resolver en el término de 20 días a 3 meses como máximo, o bien constituir una patología inflamatoria crónica que va más allá de los 3 meses de evolución y que produce una pérdida más permanente. También puede verse a una otitis media crónica simple, una perforación timpánica, o otro tipo de otitis crónicas como la colesteatomatosa o la adhesiva. Una alternativa a este tipo de patologías de oído medio son las alteraciones en el desarrollo del conducto auditivo externo y del oído medio que constituyen las digenesias auriculares, en cuyo caso la pérdida auditiva va a ser siempre permanente y en términos generales de un grado severo, a partir de los 60 decibeles. Las hipoacusias a su vez conductivas pueden ser uni o bilaterales, siendo la bilateralidad la regla, sobre todo en niños pequeños. Estas hipoacusias conductivas van a tener un impacto en el desarrollo y en el desempeño de estos pacientes. En relación al desarrollo, básicamente a nivel del lenguaje, con un retraso del lenguaje, aparición de dislalias o alteraciones en el procesamiento auditivo central, derivadas de una mala organización de la vía auditiva por un mal input durante el desarrollo, o bien impactando en el desempeño tanto escolar como social de estos pacientes. Y va a depender del grado de hipoacusia y de la permanencia de la misma. Tomando estos ejemplos básicos, tenemos que en la otitis media con efusión la pérdida auditiva va a oscilar entre los 20 y 40 decibeles, con curvas de tipo plana o con mayor pérdida en tonos graves. Es característicamente fluctuante, dependiendo del compromiso de la obstrucción de la vía aérea superior y de la producción y tipo de moco que se encuentre presente a nivel del oído medio, y generalmente es bilateral.
En cuanto a la otitis media crónica simple, por ejemplo, las pérdidas suelen oscilar entre los 30 y 50 decibeles, son pérdidas permanentes, generalmente unilaterales, y en el caso de las malformaciones, presentan hipoacusias conductivas máximas de 60 decibeles permanentes y pueden ser uni o bilaterales según el tipo de malformación. Como dijimos, la principal causa de hipoacusia conductiva en la infancia es la otitis media con efusión. Se considera que el 90% de los pacientes menores de 2 años van a tener al menos un episodio de otitis media con efusión durante el transcurso de estos 2 años de vida y el 66% de los pacientes lo tendrán entre los 2 y 5 años, descendiendo un 22% de los pacientes entre 5 y 12 años de edad. Esta patología es dependiente del desarrollo maxilofacial, del desarrollo de la inmunidad y de la cantidad y periodicidad de las infecciones, inflamaciones de vías aéreas superiores que presenta el paciente. Es más prevalente en la etapa de otoño-invierno y se relaciona también con cuadros de rinitis alérgica que predisponen también a la aparición de esta sintomatología. Por último, vamos a hacer mención a la hipoacusia secundaria trauma acústico. Se trata de una hipoacusia neurosensorial que afecta inicialmente a los tonos agudos alrededor de los 4000 Hz, pudiendo extenderse hacia frecuencias más agudas y más graves cuando el daño progresa. Puede producirse por un evento único de exposición a un sonido de muy alta intensidad o, lo que es más frecuente, por exposición prolongada a ruidos de alta intensidad. En el gráfico se detallan las intensidades estimadas de distintos ruidos a los que estamos sometidos habitualmente. En la edad pediátrica, la exposición a ruido puede iniciarse en la vida neonatal, en particular en pacientes internados en unidades de terapia de cuidados intensivos neonatales sin control sonoro. Es más frecuente la exposición a ruido que se produce por utilización de auriculares a alta intensidad, cada vez más frecuente entre personas de todas las edades. Pero existe un sinfín de situaciones cotidianas en donde estamos expuestos a ruidos potencialmente capaces de producir trauma acústico. De hecho, el síntoma más frecuente relacionado con el trauma acústico es la sensación de oído tapado y acúfeno agudo que percibimos al salir de un ambiente ruidoso en el que hemos permanecido por algún tiempo. Es de vital importancia la generación de planes de prevención del trauma acústico, especialmente entre niños y adolescentes, ya que se trata de una patología en franco aumento. Habiendo repasado juntos algunos conceptos sobre hipoacusia y las características particulares de su presentación pediátrica, solo me resta darle las gracias y dejarles un mail de contacto por cualquier duda que pudiera surgir.